La revista El Doctor en Casa presenta Padres al Día. Con la conducción de Alicia González Rodas. Padres al Día. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Padres al Día. Bueno, hoy vamos a hablar de la importancia de las primeras emociones en la sexta fase. Vamos a una brevísima pausa comercial y a la vuelta ya estamos con nuestra invitada. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. Padres al Día, damos la más cordial bienvenida a la licenciada Patricia Zubizarreta. Bueno, estábamos haciendo una suerte de continuidad con el tema de las primeras emociones, de la importancia de las primeras emociones, y estamos para desarrollar ahora la sexta fase, que sería la última de este bloque que hemos seleccionado, ¿verdad? Sería la última, bueno, gracias por la invitación. Sí. Sería la última fase de estas 6 fases emocionales como cimiento de la arquitectura mental primaria. Maravilloso, maravilloso, un tema interesantísimo. Bueno, ¿y qué nos puedes contar de esta sexta fase? Bueno, esta sexta fase se llama razonamiento emocional, ¿verdad? El niño, acordémonos que pasó por varias fases. O sea, al comienzo organizar las sensaciones, porque al comienzo no habían emociones, había solamente sensaciones cuando nace. Claro. Frío, calor, hambre. Después empezó a relacionarse con la madre. Después de la madre, si hubo un buen relacionamiento, un buen vínculo con la madre, pasa a relacionarse con el resto del mundo. Claro, sí. Y después el niño pasa de un estado pasivo a un estado activo, en donde se da cuenta que él puede ser independiente, que él puede llevarle a su mamá hacia lo que él quiere, que él ya tiene independencia y autonomía para moverse. Y en esta última etapa, que sería más o menos cerca ya de los 4 años, ¿verdad? Sí. De los 3 a los 4 más o menos, el niño ya puede razonar emocionalmente. ¿Qué significa eso? Que entiende el concepto de las emociones y que puede darse cuenta de que si él hizo algo, le pegó al compañerito, darse cuenta que el compañerito se siente mal con lo que él hizo. Claro. Porque en un primer momento el niño hace nomás las cosas. Todavía no es consciente. Como por impulso, más que nada. Por impulso. Y si bien antes tenía la noción causa-efecto, sabía que se daba cuenta que su acción tenía otra acción, pero no podía a lo mejor ubicarse en el lugar del otro. O sea, ese desarrollo de la empatía, de entender que el otro es un ser humano, igual que yo, que siente, que piensa. Entonces eso empieza a aparecer, ese razonamiento. Espera un poco, porque él está triste, ¿por qué está triste? O por las caras ya se da cuenta de si su compañero está contento, si tiene rabia, si está enojado. Entonces ese es el razonamiento emocional y se junta no solo con la emoción, sino con acciones y con ideas. Con una conducta. Bueno, y al respecto, la producción del programa preparó un material maravilloso que habla justamente del razonamiento emocional. Veamos. Razonamiento emocional, 30 a los 48 meses. Esta etapa se caracteriza por el razonamiento emocional, es decir, por la capacidad de manejar esas ideas. Empieza a comprender la relación causa-efecto de sus propias emociones. Estas se vuelven más organizadas y son más duraderas. Planifica sus acciones y considera posibles alternativas. Esa parte también es importante. Uno, que las emociones se vuelven ya más duraderas. O sea, anteriormente ello era malo, bueno, me enojo y es para siempre. O sea, es como que todavía no hay una organización en ese sentido. Hoy en día yo ya sé que le quiero a mi mamá a pesar de que me enoje con ella, a pesar de que a veces tenga rabia o no esté de acuerdo. Es como que son más duraderas sus emociones. Y lo otro interesante es que ya empiezan a planificar sus acciones y también posibles alternativas de hacer lo mismo. ¿verdad? Por ejemplo,
están jugando, por eso el juego es tan importante, es demasiado importante. Claro, porque le fomenta la imaginación. Fomenta la imaginación y eso, estoy armando una torre y se cayó y me doy cuenta de que a lo mejor si le pongo una base más grande, o sea, veo posibles otras maneras de hacer lo mismo y de llegar al mismo resultado. Claro. Ese también es un razonamiento más elevado, digamos, ¿verdad? Que ellos ya se dan cuenta de que pueden planificar y que a lo mejor no les puede salir como ellos esperan y pueden probar de otra manera. Sí, entonces es importante dejarle que se equivoquen, dejarle que se caigan y que se levanten, porque muchas veces queremos, parece, sobreproteger, que no se caiga de la bici, que no se caiga y es la única manera de aprender. Muchas madres son sobreprotectoras y no quieren y todo el tiempo están cuidando y no le están dejando experimentar, porque ellos tienen que experimentar. Ellos tienen que experimentar, se tienen que equivocar, es demasiado saludable que se equivoquen. Y que yo esté ahí a lo mejor para ayudarle a analizar, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Por qué se cayó? ¿Y qué te parece? O sea, devolverle las preguntas para que ellos puedan analizar y responder a esas preguntas, ¿verdad? Claro. Es súper importante. Y ya que hablaste del tema de la imaginación, hay otro material que preparó la producción del programa que habla sobre el origen justamente de la imaginación y ese sentido de pertenencia que se desarrolla en esta fase, ¿verdad? Sí. Veamos. El origen de la imaginación, sentido de realidad. Está desarrollando un nuevo sentido del yo y del tú. Se empieza a formar una futura conciencia moral. La constatación de que sus emociones y acciones pueden tener consecuencias emocionales para otros. Distingue ya la realidad de la ficción. Al entender la relación causa e efectos, puede regular y controlar sus impulsos, aunque no hay que esperar que siempre lo haga. Tiene una mayor estabilidad emocional. Sus estados de ánimo son más duraderos y también poseen mayor concentración. Ahí dijo algo importante, que es que hay una diferencia más marcada entre yo y el otro. Sí, ¿verdad? Ellos ya entienden. Es más, se miran mucho al espejo también en esta etapa, ¿verdad? Como distinguiéndose a ellos diferentes del resto. Ellos como ya una saben, individualidad. Claro, es como que se va creando su sentido del yo. Yo soy esto, yo soy este y vos sos diferente a lo mejor. Claro, y a veces peleas por la pelota o por los juegos o por esto, ¿verdad? Pero es normal eso. Es normal. Y después aparece la conciencia moral. ¿Qué quiere decir la conciencia moral? Que yo me doy cuenta de que lo que yo hice estuvo mal o causó daño al otro. Claro. Yo me acuerdo cuando trabajaba en educación inicial, en los niños en esta etapa, a los 4 años más o menos, en el patio se pelean por la bici o se pelean por la pelota o se pelean, y era mucho el análisis y la reflexión con ellos, era, vengan los dos del conflicto, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó? Y yo quiero la pelota, yo también, pero él también quiere, ¿cómo hacemos? ¿Qué podemos hacer? Claro, para que aprendan a compartir. Claro, que autogestionen lo que sienten. Sí. Y si uno le pegó a otro, traerle también a los dos. ¿Y cómo vos crees que se sintió él cuando vos le pegaste? Y ahí como que piensan y tienen ya van desarrollando esa conciencia moral, se dan cuenta de que no estuvo bueno lo que hizo, que causó un efecto en el otro, que el otro se puso triste, enojado. Claro. Y ahí tenemos que estar los adultos para mostrarle otras maneras. Esto no se permite, pegar. O sea, pegar no está permitido ni lastimarle a otro ni a mí mismo. Todo el resto está permitido si es que hay respeto. Hablar, sentarme, decirle, explicarle. Entonces, ahí nosotros le traíamos y le decíamos, decile lo que querés. Claro. ¿Verdad? Y el otro le decía, yo quiero usar la bici. Y el otro, yo también. ¿Qué podemos hacer? Y si usan por turno, y si hacemos un camino, claro, hasta allá, ida y vuelta, darle alternativa sí. a su conducta. Es la mejor manera de que ellos tengan esa conciencia moral. Claro, y que aprendan a gestionar también sus emociones, ¿verdad? Sí. Y, por ejemplo, también escuché en el material que comienzan a desarrollar el sentido de la realidad. Es el momento propicio para contarles que de los peligros que pueden morir si hacen tales y tales cosas, porque es importante que manejen eso también, ¿verdad? Ellos lo que se dan cuenta acá es hacen una distinción entre imaginación y realidad. Juego y realidad. Antes todo estaba en su imaginación. Sí. Es como que todo era posible. Y ahora se empiezan a chocar con la realidad y darse cuenta que hay cosas que no. Que hay un límite y que hay que respetar los límites. Bueno, y respetando los límites, vamos a cumplir con nuestros anunciantes. Vamos a una breve pausa comercial y enseguida retornamos con Padres del Día. Ya volvemos con más
Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. En Padres al Día estamos conversando sobre la importancia de las primeras emociones con la licenciada en Psicología Clínica, Patricia Zubizarreta. Bueno, nos quedamos en el tema de esta fase final, digamos, de esas primeras emociones, que es la sexta, ¿verdad? Sí, y acá también se puede dar un fenómeno que es que el niño evite ciertas emociones porque a lo mejor recibió o un castigo o una respuesta desfavorable. Entonces evita sentir miedo, sentirse enojado. Y las emociones las emociones son necesarias para gestionarlas. No son ni buenas ni malas. Claro. Lo que yo hago con esa emoción es lo que puede ser bueno o malo. Claro. Porque la rabia es natural, que yo esté enojado es natural, yo no voy a dejar de enojarme. Ahora, sí tengo que entender que hay ciertas cosas que puedo hacer cuando estoy enojado, sí, y otras que no. Claro, que no están permitidas. Entonces, sí, darle sí. la opción de que, por eso a veces mandarle a su pieza cuando hizo algo malo no es lo más recomendado. No. Porque, ¿qué le estoy enseñando? ¿Qué va a encontrar en su pieza? No va a encontrar un aprendizaje en la pieza con Qué respecto a lo que importante lo que hizo. estás diciendo, porque mira que muchos padres hacen eso. Sí, ¿verdad? Le pegó a su hermanito, vaya a su pieza. Y no le explica, Claro, que no se le tome el explica, trabajo no de habla. explicar y bueno. O andar a la sillita de pensar, ¿verdad? ¿Qué va a pensar ¿Qué alternativa el le niño? podemos dar para ese tipo de situación a los padres? Claro, en esa situación es llamarle, preguntarle qué pasó, cómo se sintió y decirle, está bien que estés enojado. Yo también me enojo muchas veces, pero yo no por eso le pego a tu papá o le pego. Yo me enojo y Claro. me voy y hablo. Sí, Entonces, sí. decirle a tu hermanita, si vos querías el juguete o si ella te robó tu juguete, decirle. Y si ella no te quiere dar, vení y decime a mí. Claro. Pero pegar no está permitido. Claro, y que sean coherentes con lo que dicen, que por ahí vos dijiste que yo no le pego a tu papá, pero hay casos que sí le pegan a su Claro. papá o le pega al papá a la mamá. Entonces, O que yo le pego a mis claro, hijos entonces es importante también. la coherencia, señores padres, por favor. Totalmente, porque recordemos que ellos aprenden mucho más de lo que ven Claro, que de lo que escuchan. del ejemplo, totalmente de acuerdo. Bueno, presentamos otro material de la producción que habla justamente de potenciar el autoestima en esta fase de los niños para su desarrollo emocional. Adelante. Autoestima. Las relaciones triangulares, que el niño se relacione con ambos padres, es de gran importancia y deben ser fomentadas incluso en familias monoparentales. Lo que resulta determinante son los ingredientes, no si estos son aportados por una o dos personas a través de otro adulto, sea un hermano, un profesor, un amigo o un abuelo, ya que eso le dará una mayor seguridad e incrementará su confianza y autoestima. Fundamental la autoestima. Sí, la autoestima se empieza a desarrollar en esta etapa. ¿Qué significa autoestima? O sea, como su nombre lo indica, es cómo yo me estimo, o la imagen que yo tengo de mí mismo. Y como en esa etapa ellos empiezan a distinguir su yo, quiénes son ellos, cuanto más relaciones con adulto tenga, más rica va a ser su idea de él mismo. ¿Por qué? Claro. Porque yo creo mi autoestima en relación con el otro. O sea, y cuidado entonces que los padres no le digan, sos un inútil, o sos esto, sos lo otro, sino que sean todos mensajes positivos para que el chico Claro, y aumente su eso que decís de sos. Yo siempre le digo a los padres que traten de reemplazar la palabra sos y describir lo que hacen. Porque sos es muy determinante, va a tu esencia. Totalmente. Esto es una silla, esto no puede ser otra cosa. Y es una forma de violencia también, ¿verdad? Entonces yo digo, sos inútil o sos desordenado. Yo le puedo decir, mira, tu pieza está hecha un desastre, ¿por qué no arreglamos? ¿Por qué no hacemos? Es totalmente diferente, no me voy a su ser. Claro, Le claro. muestro lo que pasa acá. Claro. Entonces eso es importante, porque hay veces que sí, que están siendo desordenados, pero en vez de decirle soy desordenado, mostrarle lo que pasa, la acción, la actividad, digamos, ¿verdad? Claro. Entonces, con más personas se desarrolle
y se vincule, es mejor porque yo me distingo de los otros. Y el otro siempre es un espejo para mí. Claro, y le va a ayudar para esa determinación justamente del yo. Claro. Del yo y del tú. Totalmente. De aprender a ver un poquitito, bueno, qué es tuyo, qué es mío, qué es nuestro también, ¿verdad? Y cómo hay diferentes maneras de ser y de estar en el mundo, ¿verdad? Sí, de interactuar un poquitito. Sí. Bueno, tenemos preguntas de la audiencia a través de redes sociales. Tenemos una proveniente de San Lorenzo, ella es Lidia. Pregunta, soy mamá soltera de un nene de 3 años. La figura paterna en su vida es mi papá. ¿Eso es positivo? Claro que es positivo. O sea, si es que no tenés la figura paterna, si el padre no estaba, el padre ausente, siempre hay un adulto que cumple esa función, que cumple ese rol, y qué mejor que el abuelo. Claro, ¿verdad? claro. Es importante que el niño pueda tener las dos figuras. ¿Por qué? Porque en ese reconocerme, yo me reconozco en mi abuelo o me reconozco en mi mamá. La nena se reconoce en su mamá, mismo desde el cuerpo mismo, de cómo es el cuerpo, Claro. ¿verdad? Y el varón se va reconociendo con el papá o con el adulto masculino en ese caso. Y en el ¿verdad? caso que no haya un adulto masculino, a veces hay mamás que hacen el rol de mamá y papá Sí. y lo hacen muy bien. Claro, totalmente. Bueno, hay otra pregunta, esta es de Asunción. Rubén consulta lo siguiente. Mi hija de 4 años es muy dependiente de mí. Le cuesta mucho el desapego. ¿A qué se puede deber eso? Bueno, y siempre el tema de la dependencia emocional se debe a ir un poco a las primeras fases, ¿verdad? Porque esa primera fase que es de seguridad y confianza. Cuando un niño todavía no se puede despegar del adulto protector. Hay una digamos. fase que no la logró Claro, pasar. que es la fase de seguridad y confianza, de sentirme segura y confiada. Porque si yo siento seguridad y confianza, voy a estar segura estando lejos de mi papá, cerca de mi papá, Claro. ¿verdad? A lo mejor preguntarte cómo te despedís de ella todos los días. Si es que le contás a dónde te vas, qué vas a hacer, cuándo se van a encontrar. Porque a lo mejor tiene miedo de perderle al Claro. papá porque sale o porque, ay, Exactamente. claro, no Yo- sabes que se maneja en su cabecita, Hace ¿verdad? poco yo tuve una paciente que me decía que ella sale a las 6 de la mañana de su casa porque trabaja en el tribunal y su papá le lleva a la guardería. Ella se levanta a las 8 menos cuarto y nunca está la mamá cuando ella se levanta. Y es una nena súper pegada a la mamá. Tiene muchísimo miedo que la mamá desaparezca. Entonces Pobrecita, sí. empezamos a hacer eso. Yo le dije, contale, despedite de ella. Y No, contarle pero que va a llorar. realizaste el trabajo, ¿verdad? Claro, y no importa si ahora no sé por qué le tenemos tanto miedo al llanto, ¿verdad? No pasa nada, pero ella por lo menos se va a quedar segura. Claro. Y a los 3, 4 días va a internalizar. Seguro, el lo va a tema. asimilar Claro, de una u entonces, otra manera. Cuestionarse, Rubén es el que se llamaba la persona, cuestionarse cómo me estoy despidiendo. Claro. Si las veces que me despido en el día, si le explico, si le cuento, hasta que ella adquiera la seguridad necesaria. Es una cuestión de seguridad y confianza. Totalmente, y muy, muy importante. Si tuviésemos que hacer un resumen de todas estas fases que estuviste hablando, de la importancia de las primeras emociones, o sea, ¿qué dirías? Como recién le dije a Rubén, yo creo que la seguridad y confianza son los sentimientos y la Claves. necesidad básica de todo ser humano, Sí, en sí, todos los sí. sentidos, en todas las áreas de la vida. Ponete a pensar cuando vos te vas a trabajar, tu primer trabajo, estás como con miedo y cuando te brindan seguridad y confianza, vos te abrís. Totalmente. En todos los lugares es lo mismo. Entonces, primero empezar por ahí y cuestionarme si es que mi hijo tiene seguridad y confianza, tanto en él mismo como en el lugar donde está. Y después de eso, crear un buen vínculo. Si un chico tiene un buen vínculo con sus padres, todo lo demás viene mucho más fácil. Claro, al crear vínculos estamos hablando de ese contacto físico, Sí. de conversar, de no tratarlo como si fuera un bebecito, sino Sí. conforme a las etapas que vaya atravesando también y cada chico es distinto. A lo mejor Sí, uno todavía no claro. pasó de una etapa y hay que volver otra vez. Sí. Y el desarrollo de la empatía en los padres, porque Sí. poder ponernos en su lugar, en su fase, dónde está, Sí. que entender que está en crecimiento, entender que tiene miedos, entender que todavía no sabe muchas cosas. Si podemos hacer eso como padres también vamos a tener el camino más fácil. Seguro. Muchas veces queremos que ya sepa todo y ellos Claro, pasa no que hay veces saben. que los hijos vienen nomás y los padres no están preparados, pero bueno,
hay que tener la paciencia y hay que recurrir a los expertos como ustedes. Así mismo, mucha paciencia, amor y contención. Contención, tal cual. Mira, muchísimas gracias por este tiempo, por ser tan didáctica con tus explicaciones. Patricia Zubizarreta, una destacada psicóloga clínica del Paraguay, bueno, a quien agradecemos la presencia aquí. Gracias, Alicia. Encantada. Bueno, de esta manera cerramos entonces esta edición de Padres al Día. Hasta un próximo encuentro. La revista El Doctor en Casa presentó a Alicia González Rodas en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.